Bienvenidos cada uno de ustedes a esta asamblea de pastoral familiar. Desde hace un mes aproximadamente hemos lanzado la invitación por medio de redes sociales, hemos lanzado la invitación a las parroquias, a los grupos y movimientos, y ustedes se han hecho presente para vivir esta experiencia, una experiencia bonita, una experiencia muy agradable y una experiencia que hemos preparado para ustedes en torno a el crecimiento de nuestra familia, ya sea matrimonio, la maternidad, la paternidad, la filiación, es decir, el ser hijos, y sobre todo en una misma familia que se llama iglesia, porque yo espero que tú te consideres parte de la misma iglesia, ¿sí o no? Sí. Como algunos tres, ¿sí o no? Sí. O sea, con los hijos de Judá sí gritan, y conmigo no, ¿verdad? Ay, bueno. Miren, entonces este momento se ha presentado para ustedes para un crecimiento. Yo creo que vieron algunos pósters, vieron algún video, alguna reseña de lo que se va a tratar este momento. Les hago una petición. Gracias. En cuanto tengan oportunidad, agarren su telefonito y empiecen a invitar a sus amistades de aquí de Puerto Vallarta, a sus amigos, si tienen algún primo, un pariente, un padrino, un ahijado. Hey, te estoy esperando acá en el Secatur, acabamos de empezar, y si grabaron algo de video, pues hay una foto con los hijos de Judá, brinque y brinque, deshidratándose la gente, pues también publíquenlo. ¿Para qué? Para que en un momento más, seguramente ahorita teniendo la Eucaristía de 8, van a venir algunas personitas. Bueno, para iniciar, quisiera hacer presente a nuestro conferencista, al que guía, al que va a guiar este momento, un amigo que lo conocí hace un par de años, se los quiero presentar a ustedes. Él viene de Monterrey, el maestro Francisco Guajardo. Y antes de presentar sus credenciales, yo lo quiero primero agradecer porque se haya dado la oportunidad de venir. Él a los sacerdotes nos da una formación humana, ¿sí? Hace como 2 años, 1 año y medio, vino aquí al Canto del Sol y a la diócesis en la curia de la diócesis de Tepic, para que nosotros los sacerdotes, ya sea que tengamos 2 o 3 años en el ministerio o ya tengan 50 años en el ministerio, nos hace falta como madurar mucho en el aspecto humano, en la afectividad, en la relación con la comunidad, en el trabajo en equipo, para desarrollar mejores capacidades y servir con integridad y rectitud en el servicio que nos piden. Bueno, él ha sido uno de los partícipes para que nosotros obtengamos elementos de crecimiento. Y yo también quería presentárselos a ustedes y quería hacerlos presente. El maestro Francisco Guajardo es de Monterrey, ¿sí? Es de Monterrey, y aquí tengo sus datos, se los voy a leer para no perderme nada, ¿sí? Es licenciado en filosofía, licenciado en psicología, y además tiene una maestría de acompañamiento integral en la persona, y tiene un diplomado en teología litúrgica con especialización en el sacramento del matrimonio. Yo le dije, oye, Guajardo, ¿no tendrás algún camarada por ahí que se aviente así una dinámica perrona, un tema bonito para la asamblea de pastoral familiar? ¿No tienes algún contacto? Híjole, no sé si te sirva, pero solamente tengo una licenciatura en psicología y una maestría en acompañamiento integral para matrimonios. No sé si eso sea suficiente para ti. Yo le dije, bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer. Coincidimos la fecha y bueno, aquí estamos presentes. Esposo y padre de 2 bellas hijas, muy energéticas las dos. Cuenta con 15 años de experiencia pastoral, porque allá en Monterrey, bueno, ha tenido la oportunidad de embonar un aspecto pastoral a lo que me ha comentado él, no sé si infle la información, pero en una parroquia con mucha fuerza pastoral, la parroquia Nuestra Señora del Refugio, del Rosario. Acompaña matrimonios, participa activamente como asesor en distintas pastorales dentro de la arquidiócesis familiar, de la arquidiócesis de Monterrey, perdón. Y también es fundador de un proyecto llamado Huellas, un espacio de acompañamiento humano que integra la psicología, la formación humana y la espiritualidad, que promueve procesos de reflexión, acompañamiento y fortalecimiento en la familia, desde una visión profundamente humana y cristiana. Aquí yo creo que algo que embonó muy bien es que aquí mi hermano a un lado, pues tuvo la experiencia de la formación sacerdotal. Entonces estuvo 4 o 5 años dentro de la formación en la arquidiócesis de Monterrey, y
cuando nos presentó una alternativa de crecimiento humano, dije, pues es ser un coach más, ¿verdad? Pero ya cuando uno tiene elementos de crecimiento espiritual humano, muy bien. Pues entonces se pone muy bien porque conoce la historia y la realidad de un sacerdote. Hace poquito le dije, oye Paco, perdóname viejo, pero mira, estoy aquí de pisa y corre. De repente tengo un encuentro, de repente tengo una cosa, de repente una misa de cuerpo presente y no logro sentarme y platicar. Me dice, tranquilo, te entiendo. No es otra cosa que la vida misma sacerdotal. Entonces, en este ámbito, muchas gracias Paco por hacerte presente en esta asamblea. Y mira, son todos tuyos. Destrózalos. Pues, después de esa despertar de parte de los hermanos de Judá, ahora me toca a mí aburrirlos. Me toca a mí esta parte de dialogar con ustedes, hablar de por qué es tan difícil evangelizar en mi propia familia. Muchas veces experimentamos ser luz de la calle y oscuridad de la casa. Y ahí les presento a mi familia, mi esposa, mis 2 niñas y yo. Fue una foto que tomamos ahí en Navidad. Y ese experimentar el por qué es tan difícil, también me toca vivirlo. No es ajeno a nadie. Incluso estoy seguro que la familia de los padres también tuvieron esa dificultad para evangelizar a sus hijos. E incluso los padres tienen esa dificultad para evangelizar en su propia familia, aunque ellos son sacerdotes. Ese experimentar viene desde la época de Jesús. Nadie es profeta en su propia tierra. Por eso es tan complicado evangelizar, porque estamos hablando con gente que nos conoce, que sabe nuestros defectos, que sabe conocernos en nuestros peores momentos. Así como cuando eran novios, que la mujer no quería que el novio la viera sin estar arreglada. A mi esposa le decía a su papá, si vas a la tienda, arréglate, no vaya a ser que te encuentres a alguien por ahí. Y el hombre hacía lo mismo. El hombre, para ir a una cita con su pareja, se arreglaba. No permitía que la pareja viera las imperfecciones. Pero ya viviendo juntos, ya viviendo en familia, esas imperfecciones no se pueden esconder. Y es ahí donde dificultamos el poder evangelizar. Y por eso, antes de evangelizar, quiero que hablemos de familia. Cuando escuchamos la palabra familia, ¿qué es lo primero que se te viene a ti a la mente? Esposa, papá, hijos, ¿qué más? Abuelos, casa, nietos, comida, mesa, amor. ¿Qué decías por acá? Tíos, trabajo, problemas, responsabilidad. A mí las palabras que se me vienen primero es nostalgia. El recordar esos seres que ya no están con nosotros. Cuando yo escucho familia, no nada más me acuerdo de los que están ahorita, también me acuerdo de los que ya se nos adelantaron. Me acuerdo de aquellos que empezaron esa historia de mi familia, mis bisabuelos, mis abuelos. Pero también, ya como papá, una responsabilidad. Ya no es lo mismo ser hijo, ya la responsabilidad de ser papá cambia. Ya el papá ya no es, si no trabajo y no tengo dinero no pasa nada. Ya como padre de familia es, aunque gane 5 pesos para darles de comer. Esa responsabilidad cambia de ser hijo a ser padre. Pero también la responsabilidad de hijo, sobre todo los chiquitos que tenemos, de sacar buenas calificaciones, de ayudar en el quehacer de la casa.
simplemente a veces con tender la cama o recoger la ropa. Y estamos en una sociedad donde la responsabilidad del hogar se la dejamos a la mujer. Es muy poco común que el hombre participe de la responsabilidad del hogar. Es más, el hombre provee y la mujer cuida la casa. Aunque la mujer trabaje, muchas veces le dejamos esa doble carga. Y esa responsabilidad a veces no es tan común. También se me viene a la mente la palabra cansancio. No puedo negar que a veces uno se cansa. Se cansa de ser papá, se cansa de ser hijo, se cansa de tener esas responsabilidades. Pero luego vienen los momentos de alegría. Esos momentos donde ves sonreír a tu hijo y todo tu mundo cambia. Lo ves enfermo y estás cansado de estar con él, pero nada más sonríe y ese cansancio se borra. Ayer me tocaba estar en misa acompañando a unos matrimonios de aquí. Yo estaba descansando en la misa y le digo, ya cuando termina el Padre Os, le digo, algo me falta. Me faltan mis chukis. Me falta esa pila que me mantiene despierto. Yo así les digo a mis hijas, ya se imaginarán cómo son. Ellas son la alegría. Ayer me mandaba mi esposa un video donde está la de 3 años con las manitas así, porque estaba bailando música metalera, música rock, y estaba... Esa es la alegría que ellas me dan. Pero también hay un caos. El poder unirte con otra persona y trabajar en familia el poder compartir con otra persona siempre va a generar un caos. ¿Por qué? Porque pensamos diferentes. Por más de que conozca a la otra persona, dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa diferente. Incluso los hermanos gemelos no piensan igual. Ahora imagínate tú que te unes con otra persona que ni siquiera fue criada con los mismos valores que tú, que ni siquiera viene de la misma realidad, que no conoce tu historia. Y esa es la etapa del noviazgo. No es para que no haya caos, es para reducir un poco ese caos, porque donde el ser humano mete las manos, genera caos. También hay heridas, las peleas familiares, y que no se diga de los terrenos de la casa. Y a veces parecemos el pipila. Queremos cargar todo el peso de las dificultades y no somos capaces de perdonar al otro. Hablamos de evangelizar en la familia cuando nosotros seguimos cargando resentimientos. Tenemos frustración. Es que ¿por qué no recogiste la ropa? Es que ¿por qué no me preparaste la comida? Es que te huelen las patas en la noche. Todo eso va generando una frustración. Al principio, cuando estás recién casado, todo es color de rosa. Pero ya cuando pasa el tiempo, entra esa frustración. Y más si se viene una pandemia y te obliga a estar 24/7 en la misma casa. Yo ya decía que ojalá y no hubiera otra pandemia. Yo me casé en plena pandemia. Le digo a mi esposa, los años que nosotros tenemos de casados, que son 5, se multiplican por 3. Porque recién casados uno se va al trabajo y otro no, o los dos se van. Convives 8 horas al día y de esas 8, 6 son dormidos.
Pero en la pandemia, de las 24 horas convivían las 24 con esa persona. Y surgen las frustraciones. Surge esa falta de no te comprendo como yo quisiera. También está el amor. Y eso es lo que nos debe de recordar la palabra familia. Si yo me olvido de todo, va a ser gracias al amor. Porque si no fuera por el amor, ustedes ya estarían divorciados. El amor es lo único que va a romper esas heridas, va a romper esa frustración, va a romper ese cansancio. Porque la familia debería de ser el lugar donde más amamos, pero también donde más nos cuesta amar. Muchas veces amamos más a los del grupo de la parroquia, a los de nuestra pastoral, que a nuestros propios hijos o a nuestra propia pareja. O estamos viendo la pareja del otro, lo que ellos proyectan, y nos comparamos. Es que yo quisiera tener esa relación. Sí, pero tú no sabes lo que hay atrás cuando se cierra esa puerta. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente llega una pareja y te dice: es que nos estamos divorciando? Y tú por dentro dices: ¿cómo? Si yo los admiraba, era la pareja perfecta, yo quería ser como ustedes. Sí, lo que proyectaban, no lo que estaba detrás de la puerta. ¿Qué es la familia? La familia es el primer lugar donde aprendemos a hablar. Ahí es donde me enseñan mis primeras palabras. Y ahí está el papá y la mamá peleándose porque la primera palabra sea papá o mamá. Y si es papá, ya se armó la guerra. Porque empieza la mamá: yo te tuve 9 meses y ahora dices papá. Sí. Ahí es donde empezamos a comprender las primeras palabras. Donde aprendemos a conocer el concepto de amor. Pero también donde aprendemos del miedo. Porque una de dos: o tus hijos te hacen caso por amor, o te hacen caso por miedo. Si es por amor, felicidades, vas por muy buen camino. Pero si es por miedo, ten cuidado, porque estás haciendo niños ateos. Ahí es donde aprendes a confiar. Es donde te caes y sabes que va a estar papá para levantarte. Es tu espacio seguro para equivocarte. Hace 5 días, ahora el Día de las Madres, a mi esposa le encantan las flores y le regalé un florero de Lego, que es como un rompecabezas didáctico para adultos. Y ella se puso a armar su rompecabezas, que era una orquídea. Llevó la mitad, la pura maceta. La dejó ahí en el buró de la casa, del cuarto. Se fue a trabajar. Al día siguiente que llegamos las niñas y yo de la escuela, las niñas avientan la ropa arriba del buró y cae arriba del florero, de piezas de Lego. Cuando les digo que recojan su ropa, donde estiran la blusa, se cae el florero. Yo estaba en la cocina, yo nada más escuché el ruido, no les dije nada. De rato viene la niña mayor llorando. ¿Qué te pasa, mi amor? Nada, papi, me dio sentimiento. Ok, yo esa palabra yo dije, algo hizo. Y veía que se iba cada rato al cuarto y agarraba la caja de Lego para sacar las instrucciones, y ahí estaba, según ella, tratando de verlas, hasta que en una de que le digo: ¿qué haces? Nada, papi. Ya me acerco con ella y le digo: ¿qué pasó? Y empieza a llorar. Le digo: ¿qué tienes?
es que mamá me va a regañar. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es que donde quité la blusa se cayó su maceta y se rompió y ya no sé qué hacer. Y le digo, no te preocupes, son piezas que se desarman, vamos a armarlo entre los dos. Ya nos pusimos a armarlo entre los dos y le digo, le vas a tener que decir a mamá lo que pasó. Pero papi, le digo, sí, ya lo solucionaste, pero como quiera ella lo debe de saber. Y me dice, ¿me vas a regañar, papá? Le digo, no te voy a regañar por haberlo tirado, te voy a regañar porque me lo ocultaste. Si tú no me lo dices, yo no lo puedo solucionar. Si tú me lo dices, yo te puedo ayudar a solucionarlo. La niña tiene 4 años. Llega su mamá, la abraza y no le dice nada. Ya de ratito, cuando ya nos vamos a dormir, le digo a mi esposa, oye, ¿te dijo Mariana esto? Me dice, no me ha dicho. Ya estaban acostadas, tapadas. Se levanta la niña y viene a nuestro cuarto y la abraza. Y le dice, mamá, te quiero mucho. Y le dije, ya le voy a decir. Mis hijas son, antes de decirte una travesura, siempre te dicen, te amo o te quiero. Entonces la abraza y le dice, te quiero mucho, mami, pero tumbé tu Lego, tu macetero. Ay, ¿qué pasó, mi amor? No, papi me ayudó a armarlo. Ah, bueno, si quieres mañana me ayudas a continuar armándolo a mí. Y a la niña la abrazó y se fue a su cuarto. Ahorita estamos en esa etapa de enseñarle a confiar en nosotros, en que aunque haga travesuras, no lo tiene que decir. Es el primer lugar donde lo va a aprender. A sentirse valiosos. ¿Cuántos adultos conocen ustedes que les falta autoestima? Y es por esto, porque en la familia no aprendieron a valorarse. Se basaban más en el miedo que en darles amor. Y eso provocaba que el niño, ya de adulto, no sienta valor como dignidad, no sepa lo valioso que es. Y ocupe que el jefe le esté diciendo qué buen trabajo hiciste. Y cuando no se lo dice, se deprime, porque en la casa no le enseñaron a saber que vale por sí mismo, que no ocupa que nadie lo reconozca. Pero también aprenden a relacionarse. En la casa es donde el niño aprende a convivir. Ahorita está un debate en Monterrey, Guadalajara, México principalmente, porque se viene el mundial. Y está el debate de si se adelanta el cierre de clases o si no. Y ahí están unos papás que sí, unos papás que no, pero porque ven la escuela como guardería, como el lugar donde puedo ir a dejar los hijos y ya no me hago responsable de ellos. Error. La escuela simplemente va a madurar lo que nosotros le enseñamos en la casa. A mí me encanta que mis niñas vayan a la guardería, porque si son niñas COVID, en la guardería empezaron a relacionarse con más personas. En la casa se los inculcamos, pero en la escuela es donde lo experimentan. Y es donde como adultos ya pueden relacionarse mejor. Pero también es donde empiezan a entender a Dios. No es en la catequesis, es en la casa. Es en el lugar donde el niño empieza a saber quién es Dios. Ayer en la plática que tenía con el padre decía, hay que diferenciar entre el ser y el hacer. En la casa, el niño no va a aprender a ser cristiano, debe de aprender a ser cristiano, a enamorarse de Dios. Y es muy diferente a comportarse como alguien que ama a Dios. Porque el que se comporta como alguien que ama a Dios simplemente se va al Santísimo,
se hinca y se está dando golpes de pecho. Y todos decimos, ¡qué piadoso es! Pero en la casa está peleado con la esposa, a los hijos los regaña. Me acuerdo con mis tíos, ellos son protestantes, son de una religión cristiana, y tenían en su casa, una regla. Yo tenía 5 o 6 años cuando vi esa regla, y les digo a mis tíos, ¿para qué sirve esa regla? Y me dice, es la vara de la corrección. Dice la Biblia que con la vara que midas serás medido. Entonces con esa nosotros corregimos a nuestros hijos. Yo de 5 años volteo y veo a mis tíos y les digo, ¿y de qué tamaño está la vara de ustedes? En la casa medimos las correcciones, pero se nos olvida medir el amor. Por eso, evangelizar en mi familia no comienza enseñando rezos. Sí, yo le puedo enseñar a mi hijo que se aprenda el Padre Nuestro, que se aprenda el Ave María, que se sepa el rosario de memoria con todas sus letanías, que se sepa la Biblia al derecho y al revés con versículos y capítulos, pero no le enseño a vivir juntos. La evangelización no comienza aprendiendo los rezos, comienza aprendiendo a vivir, a caminar juntos. La familia es un espacio de amor, vida y encuentro. Pero algo que debemos de ser muy conscientes: la familia no es perfecta. Y eso lo dijo el Papa en Amoris Laetitia. Si tú quieres que tu familia sea perfecta, es el primer error que estás cometiendo. El ser humano y la familia no es perfecta, tiene errores, pero es perfectible. Camina en busca de la perfección. ¿Cuándo va a alcanzar esa perfección? Cuando contemples a Dios. Y no hablo de ir al Santísimo. Contemplar a Dios cuando estés cara a cara con Él allá arriba. Ahí es el único momento donde vas a encontrar la perfección. Fíjense en los 12 apóstoles. ¿Cuál de ellos era perfecto? Ninguno. Y si le agregas al 13 que era Pablo, ese era el menos perfecto de todos. Saulo era perseguidor de cristianos. Estuvo presente cuando mataron a Esteban. Y él lo aprobó. Él le pide a las autoridades judías un permiso para perseguir cristianos. Y a ese Jesús le mandó hablar. Fíjense en los 12, en todos los santos. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama Los defectos de los santos. Habla de todos los santos y sus defectos. Decía de Santa Teresa en sus moradas, en su biografía: yo nunca pude rezar el rosario completamente concentrada. Y ella tenía revelaciones místicas. Si ella, que tenía revelaciones místicas, no pudo rezar el rosario 100% concentrada, ¿qué podemos esperar nosotros? Dios no busca gente perfecta, busca gente que se deje amar. Y ahí está la diferencia entre Pedro y Judas. Los 12 traicionaron a Jesús, excepto el discípulo amado. Él fue el único que estuvo al pie de la cruz. La diferencia entre ellos y Judas fue que Judas no reconoció el amor de Jesús y el resto sí. Los 12 observaron los milagros de Jesús,
observaron cómo su maestro, cómo su papá y su mamá predicaban en la iglesia, cómo servían en el templo, así como tu hijo te observa a ti. ¿Tu hijo está más cerca de ser un discípulo o de ser Judas? Él te observa, él ve cómo te comportas en la iglesia y en la casa, pero ¿le demuestras ese amor? La familia debe de ser un espacio donde predomine el tiempo. Los hijos sí quieren regalos, quieren juguetes, pero ¿saben para qué? Para que tú juegues con ellos. Para eso lo quieren. Yo recuerdo que los momentos más felices de mi infancia fueron sentarme con mi papá a jugar con los monitos. Agarrábamos unas cajas de zapato, de los zapatos de mi mamá. Ella se enojaba. Las usábamos como porterías. Tenía yo un montón de monitos de todo tipo. Mi papá agarraba a sus 6 jugadores, yo agarraba a mis 6, y con una canica nos poníamos a jugar futbolito entre él y yo. Tenía el Nintendo y yo rentaba un cassette de Nintendo, que era el único al que mi papá le entendía, era de béisbol, para poderme poner a jugar con él. Me regalaba el tiempo. También escuchar. En la familia es donde debo de aprender a escuchar. Es muy triste ir a un restaurante, ver a la familia completa y cada uno en el celular, por tal de que el niño no me moleste, y ahí le estoy dando la tablet. O en la casa, en vez de ponerme a dialogar con los hijos, cada uno está en la tele de su cuarto. O voy en el carro, mi niña me quiere platicar algo y le subo a todo el volumen a las canciones para que se callen. ¿Dónde está la escucha? Debe de ser también un espacio donde predomine la presencia, el que me vean, el que estoy ahí con ellos. Que cuando tú llegues a tu casa, tus hijos te quieran abrazar. Un espacio de perdón. Y el perdón implica peleas. Un ser humano no puede vivir sin pelearse. Por todo hacemos peleas, pero por cada pelea debe de existir un perdón. En una ocasión escuché a un obispo decir: el pecado, si lo sabes llevar correctamente, es la mejor herramienta para acercarte a Dios. Canijo, a ver, ¿cómo que el pecado me acerca a Dios? Dice, sí, imagínate que tu vida es una cadena, tiene varios eslabones. Cada vez que tú cometes un pecado, ¿qué es lo que pasa? El eslabón se rompe. Pero cada que tú te reconcilias con Dios, ya no vuelves a pegar ese eslabón que se quebró. La cadena se va acortando más. Siempre y cuando no vuelvas a cometer el mismo pecado. Que hayas aprendido de ese eslabón que se rompió. El perdón es lo que más me va a acercar a mi familia. Va a existir la pelea, pero por cada pelea, si yo aprendo de qué fue lo que le molestó, cuando nos reconciliemos, nos vamos a acercar más, nos vamos a unir. Y para que se dé esa unidad, debe de ser basada en el diálogo. Yo no puedo perdonarte o no puedo pedirte el perdón si no dialogué contigo para saber qué fue lo que te molestó. Ojo, es muy difícil, es muy diferente dialogar que confrontar.
Porque yo puedo dialogar contigo enojado. Y eso no va a dar ningún fruto. Porque no hay un diálogo. Hay una confrontación. Hay una pelea. Hay una discusión. Un verdadero diálogo se da cuando los dos están en paz. Cuando ya pueden hablar. Toda frustración trae consigo una emoción, y esa emoción trae una energía. Yo tengo que sacar esa energía de dos formas: física y verbalmente. Si yo la saco primero verbalmente, voy a explotar contra la persona con la que estoy hablando, porque todavía traigo una energía dentro de mí. Ocupo primero explotar esa energía, esa fuerza, para ahora sí después dialogar. Yo le he dicho a mi esposa, pero no me ha dejado: déjame poner un costal de box ahí en el patio, para cuando nos enojemos, voy primero al costal de box y luego ya dialogamos. Pero para eso te tienes que conocer. ¿Qué es lo que te hace a ti tranquilizarte? Ya que te tranquilices, ahora sí dialogas. No quieras dialogar estando todavía enojados, porque vas a decir cosas que van a herir a tu pareja o a tus hijos. Fíjense, ¿y en qué momento normalmente regañamos a los hijos? Cuando estamos enojados. Y peor aún, te enojas con tu pareja y te desquitas con los hijos. Si la familia es el lugar donde aprendemos a amar, también es el lugar donde más difícil se puede evangelizar. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a amar a mi familia. Ellos conocen mis defectos. La evangelización es hablar, pero sobre todo mostrar el amor de Dios. La familia es el lugar donde más difícil puede uno vivir coherentemente la fe. Afuera tú puedes decir: yo amo a mis hijos, yo me porto muy bien con ellos, pero vívelo. Esa parte la voy a borrar del video para que no lo vea mi esposa. En la familia es donde más nos conocen, es donde más ven nuestras incoherencias, es también donde existen más heridas, y es donde todas las emociones reales aparecen. Tú te puedes enojar en el trabajo, pero no te desquitas con el jefe, más si te desquitas con tu pareja. ¿Por qué? ¿Por qué no tranquilizarte antes de llegar a la casa? Evangelizar no es solo hablar de Dios. Evangelizar es paciencia. Tener mucha paciencia. Y más cuando tienes hijos. Porque los hijos son reflejo tuyo. Y es amar lo que a veces no te gusta de ti. Es que me peleo mucho con mi hijo. Sí, porque tiene el mismo carácter que tú. Es un espejo tuyo. ¿Cómo no te quieres pelear con él? Ocupas paciencia. Coherencia. No digas una cosa y hagas otra. Escucha. Siéntate a escuchar a tus hijos. Siéntate a escuchar a tu pareja. Perdón. Presencia. Si se fijan, lo mismo que debe de ser la familia es lo mismo que evangelizar. Dios en los evangelios no nos trajo nada nuevo. Nos vino a recordar cómo debemos de ser seres humanos. ¿Qué tan importante es la presencia para nuestro Señor en la familia? Que de sus 33 años, 30 fueron a ser presencia
dentro de la familia. Se tardó más en evangelizar en la familia que en su misión de salvación del mundo. Jesús nos vino a enseñar cómo ser hijos. Nos vino a enseñar cómo educar. Y lo primero que nos enseñó fue amar. 30 años amó a su papá y a su mamá y estuvo con ellos. Y solo 3 tuvo vida pública. ¿Cuánto tiempo tú disfrutas a tu familia? ¿Contra cuánto tiempo estás en la iglesia? No te hablo de que no estés ayudando en la iglesia. Te hablo de que seas coherente con lo que dices en la iglesia y con lo que haces en tu casa, para que les estés dando un amor cotidiano. Llévatelos a la iglesia, ponlos a que te ayuden. No quieren, dicen, porque no los educaste desde chiquitos. Yo ahorita, mis niñas, estamos viviendo esa transición de que ayudábamos en la parroquia del Rosario como solteros, y ahora ya de casados ya me queda muy lejos la parroquia. Ya estamos yendo a una parroquia que está más cerca de la casa, pero esa parroquia todavía no tiene estructura. La parroquia del Rosario es un monstruo. Esta parroquia le falta esa formación. Empezamos mi esposa a ir primero a misa. En noviembre me dice mi esposa de este año, ya llevábamos 1 año y medio yendo a misa, vamos a misa de niños, pues para que aguanten las criaturas. Hacen un teatro guiñón, sacan su... se me fue el nombre, su casita de madera, pero esa casita, la tela se veía podrida. Me tocó conocer al párroco de esa parroquia, fue después mi párroco, allá en el 2000 fue mi párroco. Platicando con una pareja, amigos de nosotros, de ahí de la comunidad, me dicen, no, hombre, ese teatrito guiñol es de cuando estaba el padre Alejandro de párroco. Y yo, ¿qué? Le digo, él fue mi párroco en el 99, del 99 al 2005, y todavía seguían usando el mismo teatro. Me dice mi esposa, oye, ¿qué te parece si les pedimos permiso de cambiarle la tela? Respetar la estructura de madera porque está muy cuidada, barnizarla y cambiarle la tela. No, está bueno. Lo hicimos, las niñas nos acompañaron a comprar la tela, ellas escogieron el color, nos ayudaron pues no a pegarlo, pero sí ahí estar viendo, y les decíamos, oye, ¿te gusta? ¿Qué ponemos aquí? Ellas lo estaban armando. La primera vez que lo sacan en misa, las niñas gritaron de alegría. ¡Yo lo hice! En todo el templo. Hoy, 5 meses después, si en algún día no vamos a misa a esa parroquia y vamos a otra, o se nos está haciendo tarde, las niñas van, papá, no vamos a ir a ver el teatrito, hay que ir a misa. Ya ellas son las que nos presionan por haber hecho una cosa que para mí, para mi esposa fue insignificante a lo mejor, pero para ellas tuvo mucho valor. Nos invitaron a organizar un retiro para la pastoral catequética, los niños del catecismo, ahora en Semana Santa, y ahí teníamos a las niñas de 3 y 4 años corriendo con los niños del catecismo, y ellas los estaban cuidando, ¿sí? Pero ellas estaban ayudando. Aquí lo importante es de qué edad tienen los hijos y todavía estás a tiempo de educarlos para que te ayuden. Pero eso va a ser en la segunda plática para que no se me vayan. ¿Por qué? Porque es más fácil hablar bonito en la iglesia que tener paciencia en la casa. Es más fácil hablar de amor que escuchar realmente a nuestro hijo que piensa distinto. Es que yo te eduqué de una forma. Sí, a lo mejor lo educaste de una forma, pero
pero hiciste que sintiera de esa forma, porque a lo mejor lo educaste con palabras, pero te faltó educarlo con acciones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no nos conocen por nuestras palabras, nos conocen por cómo reaccionamos cuando estamos cansados, cuando estamos frustrados, cuando estamos enojados. Ponte a pensar ahorita, ¿qué es lo que más recuerdas de tus papás? ¿Qué tanto recuerdas momentos felices y qué tanto recuerdas regaños? Si fueron más los momentos felices, tus papás hicieron buen trabajo. Porque si hubo momentos tristes, pero pesan más los momentos alegres. Si pesan más los momentos tristes, todavía tienes tiempo de sanar con ellos. Incluso aunque no estén, escríbeles una carta. Demuéstrales que estás reconciliado con ellos. Y eso sí, no permitas que tus hijos se alejen de ti. Evangelizar en familia no es enseñar teoría, es vivir lo que creemos. Ahí no te voy a enseñar el evangelio, ahí lo voy a disfrutar junto contigo. Voy a sostener el amor diario. Y una palabra que se repite, voy a tener que ser coherente. Porque nuestros hijos, se repitió eso. Porque la familia es el primer lugar donde se nos enseña a vivir el evangelio. Y solamente hay una cosa, que si eso te aprendes del evangelio, casi alcanzas la santidad. Los hermanos protestantes se aprenden toda la Biblia de memoria, pero a veces les falta aprenderse la cita bíblica más importante de todo el evangelio. ¿Cuál creen ustedes que sea esa cita más importante? Esa es el resumen de todo el evangelio. Y solamente aparece en una cita bíblica. No se repite en todo el evangelio. Tú puedes decir de Dios todo lo que quieras. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, pero todos esos son atributos humanos que se le dieron a Dios. Son cualidades o características. La única vez que se usa como sinónimo el nombre de Dios es con la palabra amor. Hablar de amor es igual a hablar de Dios. Y eso yo lo descubrí con San Agustín. San Agustín era ateo, odiaba la iglesia y su mamá todos los días estaba rezando por él. Y él le decía: mamá, tú sigue rezando, a mí no me importa. Hasta que él descubre el amor, es donde se da cuenta de que Dios es eso. Y fue a través de una predicación, de una homilía. Él buscaba el amor en todas las religiones y en ninguna lo encontró, hasta que escuchó esa predicación. Mucho ayudó que su mamá estuviera rezando siempre por él. Si tu hijo está descarrilado, todavía tienes esperanzas. San Agustín se convirtió a los 30 años. San Francisco de Asís también. Él era un niño rico, era un niño egocéntrico, les pagaba la fiesta a sus amigos, hasta que se encontró con Dios. Y San Francisco no se lo encontró en la familia, se lo encontró en un sueño. Y pudo cambiar la iglesia. Están los dos caminos: por la oración de la mamá o
porque él se topa con una pared y se da cuenta que necesita cambiar. Yo te recomiendo que le ayudes a tu hijo, orando por él, demostrándole que lo amas, no diciéndole ve a misa. Demuéstrale cuando tú regreses de misa cómo te cambió el evangelio. Porque si tú le dices a tu hijo vamos a misa y tú llegas regañándolo, ¿qué es lo que va a decir el hijo? ¿Para qué? Pero si tú llegas demostrándole que lo amas, lo primero que va a hacer tu hijo es: ¿qué mosca te picó? Decía San Juan Bosco: se atrapan más moscas con miel que con vinagre. ¿Tú qué le das a tu hijo? ¿Miel o vinagre? Y si quieres ejemplo del evangelio, actúa como el buen samaritano. Todos, el sacerdote, el levita, hicieron lo que el evangelio decía. Bueno, el Antiguo Testamento. Si ellos tocaban al herido, se iban a manchar y tenían que purificarse por 7 días. La ley me lo prohíbe. Yo prefiero cumplir la ley. En cambio, el samaritano dijo: no me importa quedar impuro. Él me necesita y yo me voy a acercar a él. ¿Cuántas veces te han dicho que tu hijo vive en pecado? Es que tu hijo le gustan los del mismo sexo, entonces está en pecado. Pues ensúciate con él. Ámalo aún así. Aunque los otros digan que él es pecador. Porque te digo algo, quien te lo dice también es pecador. La diferencia es que uno es pecador público y el otro privado. Pero no hay ninguna diferencia en el pecado de los dos. Si a ti te dicen que tu familia está en pecado, qué bueno, pero no los dejes de amar. El buen samaritano prefirió mancharse, quedar impuro ante los ojos del mundo, que alejarse de quien lo necesitaba. Y tienes al hijo pródigo. ¿Qué fue lo que hizo el papá cuando su hijo, después de haber malgastado todo su dinero, se puso en su presencia? El hijo le quería pedir perdón, le quería ser un siervo de él, un trabajador. Y el padre lo calló, no permitió que hablara, simplemente lo abrazó. Aquí tienes las dos opciones. En uno, el samaritano se acerca al necesitado, y en el otro, el padre recibe al que necesita amor. ¿Qué es lo que ocupa ahorita tu hijo? ¿Que tú te acerques a él o que le extiendas los brazos? Aquí no hay con que es que yo me quiero acercar y él no quiere, o que el hijo diga es que yo me quiero acercar a mis papás y ellos no me dejan. Aquí los dos. Si tú te quieres acercar, hazlo. Si tu hijo se quiere acercar, déjalo, pero demuéstrale que lo amas. Pero ¿cómo creer en un amor, en un Dios que es amor, cuando en la casa existe dolor? El problema no es que Dios haya dejado de amar, es que nosotros hemos dejado de reflejar el amor de Dios. ¿Conocen quién fue el fundador del ateísmo? Se llama Friedrich Nietzsche. Fue en la época de 1900. Él es el que se considera el padre del ateísmo moderno. Él era judío. Sus papás lo golpeaban. Estaban viviendo en un ambiente de guerras. Él dice en su cita más emblemática sobre el ateísmo: Dios ha muerto y lo han matado las personas. ¿Por qué?
porque a él le decían que Dios era un Dios de amor y no veía que había amor. Ese es el ateísmo moderno. Un ateísmo no en contra de Dios, en contra de quienes no han reflejado el amor de Dios. Aquí la pregunta es: Dios ahí está, Dios existe, ¿tú lo demuestras? No digo que lo digas, que lo vivas. Porque hay muchas familias que viven juntas, pero emocionalmente están cansadas, desconectadas o heridas. Todos queremos una familia unida, pero cuando tenemos que darle paz, no sabemos cómo hacerlo. Cuando hablamos de unión, me estoy peleando con mi pareja o con mis hijos. No hay confianza dentro de mi casa. Mis hijos no son felices porque no se sienten acompañados. Nadie forma una familia soñada cuando la destruye. ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Por qué? Porque entre lo que soñamos y lo que vivimos, muchas veces existe una gran distancia. Por el cansancio, por el estrés, por el poco tiempo que tenemos para compartir con ellos, también por el celular, por las discusiones pequeñas constantes, hijos aislados, que llegas tú y ellos ya están encerrados en su cuarto, por matrimonios desconectados. Pueden vivir en la misma casa, pero son roomies, dirían en Monterrey. Roomies, nada más comparten habitación, pero en persona no viven juntos. ¿Por qué? Porque ya cayeron en la rutina. Ya hay un silencio. Y no hablo de un silencio reparador, ese donde dejas que el Espíritu Santo hable. Hablo de un silencio de desconexión, un silencio incómodo le llamamos. Cuando estás todos en silencio y dices: ay, se siente mala vibra aquí. Ese es el silencio que hay a veces en las familias. Un silencio donde están juntos y mejor prenden la tele, mejor le suben al radio, mejor sacan el celular. ¿Por qué? Porque hay familias que viven bajo el mismo techo, pero hace mucho dejaron de convivir. ¿Qué es lo que se necesita? Que dejemos de ser papás que proveen de todo, pero que no tenemos presencia con la familia. Hijos que tienen internet, pero no conversan. Están hablando por Facebook o por WhatsApp, pero no hablo en persona. Hijos o familias que oran juntas, pero ya no se escuchan. ¿De qué me sirve hacer oración por los alimentos si me pongo en el celular después de hacer la oración? ¿De qué me sirve querer hablar con Dios si no hablo con el que tengo a mi lado? Dios escucha más cuando platico con mi hijo que cuando hablo con él sin dialogar con mi hijo. Dios nos escucha en la persona del otro. Que nuestra oración no sea de boca hacia el cielo, que sea de boca hacia mis hijos o hacia mi pareja. Porque cuando una familia deja de escuchar, cada integrante empieza a sentirse solo, incluso cuando viven en la misma casa. Entonces, el problema no es que nuestras familias hayan dejado de creer en Dios. El problema es que dentro de la casa ya no estamos experimentando el amor. ¿Hace cuánto que no tienes una conversación real con tu familia? ¿Hace
cuánto que no escuchas verdaderamente a tus hijos? ¿Hace cuánto que no convives sin pantallas? ¿Hace cuánto que no les pides perdón dentro de tu casa? Cuando el amor deja de experimentarse dentro de la casa, la fe se siente lejana, porque nadie puede creer verdaderamente en un Dios de amor si nunca se ha sentido amado. La fe deja de transformar cuando deja de vivirse. Evangelizar no es enseñar rezos, no es llevarlos a misa, tampoco es corregirlos. Evangelizar es decirles que está bien y que está mal. Eso tampoco es evangelizar. ¿Por qué? Porque el evangelio no comenzó con palabras, comenzó con hechos. Jesús primero hacía sentir amadas a las personas para después transformarles su vida. Y nosotros lo queremos hacer al revés. Primero les hablamos del amor y luego se los queremos demostrar. Si es que nos alcanza el tiempo. Es que ya les enseñé el Padre Nuestro, ya los evangelicé. Es que me acompañan a misa, ya con eso. ¿Cada cuánto vas a misa? Los domingos 1 hora. Perfecto. ¿Y el resto de la semana? En el resto de la semana, vívelo. Por eso, hoy muchas familias se sienten que la fe no conecta. Porque se enseña, pero no se experimenta. Se corrige, pero no se acompaña. Se exige, pero no se escucha. Hay familias que rezan juntas, pero ya no dialogan. Hay familias que van a misa, pero viven emocionalmente distantes. Hijos que aprendieron oraciones, pero nunca aprendieron a sentirse escuchados. Y entonces, los hijos, ¿qué es lo que piensan? Si esto es la fe, ¿por qué no produce amor dentro de mi casa? Por eso vivimos una sociedad que ya no cree en el evangelio, porque no la experimenta. Quizás es ahí donde Nietzsche pudo llegar a decir: Dios ha muerto y lo han matado los humanos. Ya no se experimenta el amor de Dios, por eso Dios murió. ¿Cómo puede creer mi hijo en un Dios de amor cuando en mi casa existen gritos, indiferencia, violencia, humillación, abandono emocional? Hoy hay familias que viven procesos difíciles, hijos alejados, hijos heridos, hijos confundidos, hijos que piensan distinto, hijos que ya no saben cómo dialogar. Y cuando el miedo reemplaza el amor, la relación se rompe. ¿Qué es lo que pasa en tu familia? ¿Hay amor o hay miedo? Y el amor no significa dejar de acompañar, pero acompañar tampoco significa rechazar. ¿Quieres recuperar a tu hijo herido? ¿Quieres recuperar a tu hijo lastimado? Acompáñalo, ámalo. El hijo pródigo se fue, pero el padre nunca se olvidó de él. El samaritano no juzgó la herida, comenzó deteniéndose. Hoy evangelizar no comienza enseñando, hoy se comienza viviéndola, amándola.
y les dejo esta pregunta para que reflexionen un momento. ¿Cómo crees que tu familia sienta vivir contigo? ¿Cómo se siente vivir contigo? Les doy. Pues solamente para ir cerrando, cuando vemos la manera en que Jesús se relacionaba con las personas, descubrimos algo muy importante. Jesús nunca comenzaba por el error. ¿Ya te diste cuenta cómo es vivir contigo? ¿Ya te diste cuenta cómo te ve tu familia? Y es ahí donde puedes abrazar a Jesús. Jesús primero encontraba personas, ya te encontró a ti, ahora quiere transformar tu vida. Y quiere que hagas lo mismo con tus hijos. Primero encuéntrate con ellos. No quieras llevarlos a misa, no quieras enseñarles oraciones si no te has encontrado con ellos. Zaqueo, antes de convertirse, él primero fue a buscar a Jesús. Y no fue porque quisiera conocer a Jesús, fue por morbo. Le dijeron que había un profeta que predicaba muy bonito. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo: oye, este padre me gusta cómo predicas, ojalá algún día lo vayas a ver? Que vaya por morbo. Incluso le pueden decir: oye, vi una muchacha muy guapa, o un muchacho, dependiendo. Yo hablo de muchacha porque es lo que a mí me gusta, ¿sí? Pero tú le puedes decir, si es una hija: oye, fíjate que hay un muchacho muy guapo ahí en la iglesia. Que vaya por morbo. Y así se queda, Dios dirá. La mujer samaritana. La mujer samaritana nada más iba a sacar agua. Ella tenía sed. Oye, hijo, fíjate que van a vender hamburguesas en la parroquia. Vamos para cenar ahí. Va a haber antojitos mexicanos. No te estoy invitando a la misa. Acompáñame a cenar ahí. No traigo ganas de cocinar. La mujer adúltera. Ella era perseguida. La iban a matar. Y él, Jesús, simplemente la abrazó y le dijo: yo tampoco te condeno. Si tú ves que el mundo condena a tu hijo, tú no lo condenes. Tú abrázalo. Pedro también fue una persona que siguió a Jesús. Era un pescador y tenía un carácter. No, hasta los hijos del trueno le tenían miedo. Juan y Santiago el mayor, los hijos del trueno, le tenían miedo a Pedro. Pedro era de carácter explosivo, pero se dejó moldear por Dios. Y Dios no le cambió el carácter, lo utilizó. Supo cómo moldearlo para que ese carácter fuerte sirviera para evangelizar. Tu persona, así como eres, Dios lo único que quiere es que seas dócil y que en vez de defecto se convierta en una virtud para que evangelices. Dios no ve tus defectos, ve qué puede hacer con ellos. Porque el evangelio no transforma desde el rechazo, transforma desde el encuentro. La evangelización familiar no comienza
cuando alguien aprende más sobre Dios, cuando aprende el credo, cuando aprende el Padre Nuestro. No, comienza cuando alguien logra experimentar el amor de Dios dentro de su propia casa. Ahí es donde empieza la verdadera evangelización, porque el amor auténtico no siempre aprueba todo, pero nunca deja de acompañar. Una cosa es que estés en desacuerdo por cómo tu hijo está llevando su vida, y otra, que lo abandones. Eso no es amor. ¿Quieres realmente vivir el evangelio en tu casa? Ama a tus hijos, ama a tu pareja. Y una cosa, he escuchado muchas veces la frase: es la cruz que me tocó cargar, cuando se refieren a la pareja. Les tengo una noticia: no es tu cruz que te tocó cargar. Tu pareja es tu cirineo. La cruz que a ti te tocó cargar son tus defectos, son tus áreas de oportunidad, es tu temperamento, tu carácter, tu personalidad. Esa sí es tu cruz. Tu pareja es el cirineo. No está para cargarte, está para acompañarte, está para ayudarte a caminar. Ahora sí, quien tiene la responsabilidad de cargar eres tú. Él solamente de acompañar, y acompañar por amor. Matrimonios tienen una gran ventaja para alcanzar la santidad que el sacerdote no tiene. La santidad se alcanza logrando amar. Esa es la santidad, poder amar siempre. El sacerdote, para alcanzar la santidad, tiene que amar una comunidad que él no eligió. A él lo pusieron en esa parroquia, y él tiene que amar a los feligreses. Matrimonio, ¿quieres alcanzar la santidad? Tú escogiste con quién alcanzarla. Porque si estamos hablando de que la santidad se alcanza amando, tú escogiste a tu pareja. Y la forma de alcanzar la santidad es amando a quien tú decidiste amar. El sacerdote alcanza la santidad amando a quien él no escogió, pero tú sí lo escogiste. Y eso fueron los hijos que diste. Tú eres el culpable del carácter, de la personalidad, del temperamento de tus hijos, porque es tu genética. Tú los criaste, tú los fabricaste. Tú elegiste a tus hijos cuando elegiste a tu pareja. Tú decidiste acercarte a ella o a él. Ese fue el fruto que dio cuando se juntaron ustedes dos. Entonces, matrimonio, ¿quieres alcanzar la santidad? Ama a quien tú elegiste. Porque evangelizar en la familia no es llevar a la casa discursos religiosos, es aprender a hacer visible el amor de Dios en lo cotidiano, amando a quien tú elegiste amar. Y así se termina la primera parte de nuestras conferencias.